Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un video más. Si me escuchan rara de la voz, como que muy así, es que me duele muchísimo la garganta. He estado enfermilla de la garganta estos días, entonces haré lo que puedo, hermana, pero si me escuchas rara, pues ya sabes por qué. El día de hoy te traigo un chismecito, mira, sabrosango, sabrosongo, se llama, como ya le hice en el título del video, mi ex me engañaba con su madrastra. Tienes que quedarte a ver esta historia que está demasiado extraña para decir verdad. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. La historia comienza cuando yo estaba en la preparatoria. Yo tengo un viejo amigo del kinder, entonces ese amigo me presentó al cucaracho. Yo un día estaba ahí en la calle, me encontré a mi amigo del kinder, y estaba con el cucaracho, me lo presentó y desde el primer momento, hermana, pues robó mi atención. Total que este cucaracho me lo volví a encontrar en el autobús para ir a la escuela, platicamos, nos pasamos nuestro Facebook y yo lo agregué, pero él no me aceptó hasta como a los 2 días. El día que me aceptó, platicamos, hermana, pero mira, te voy a decir algo bien raro. Platicamos ese día y de repente se desapareció así por completo. Y en esto, pues se cruzaron las vacaciones y pues yo ya no podía saber nada de él. Yo sí intenté buscarlo, hermana, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. De verdad, no sabía nada de él, nadie sabía nada de él. Total, pasan estas 2 semanas, regresamos a la escuela y por fin me lo encuentro en la cafetería así formado. Dije, ¿y este? ¿De qué piedra habrá salido? Porque, hermana, de verdad que se escondió, pero muy bien. Pues total, hermana, que yo tomo la iniciativa, me le acerco a saludarlo, empecé a platicar con él y ya en esto me empieza a contar que él también intentó buscarme, pero que no daba conmigo. Muy extraño, la verdad, yo no le creí nada. Total que para no hacerte el cuento largo, nos hicimos muy unidos, empezamos a salir, empezamos a platicar más, a hablar más y para esto pues me pidió que ya saliéramos un poquito más formal como novios, pero que nadie se enterara, que no publicara nada en redes sociales, que no lo etiquetara, que fuéramos como muy discretos y yo, hermana, la verdad es que no entendía por qué. Él me dijo que no era nada malo, que no me preocupara, que simplemente pues a él todavía no lo dejaban tener novio y ya estábamos en la prepa, pero no lo dejaban tener novio. Digo, hay muchas personas que todavía en la prepa no los dejan tener novio. Yo entendí, entonces dije, bueno, no te preocupes, pues privado, ¿no? Total que ya entrando en confianza me empieza a platicar que cuando él era bebé su mamá lo abandonó, entonces actualmente solamente vivía con su papá y la esposa de su papá, que el cucaracho la consideraba pues como una mamá, pero pues era su madrastra. Pasó 1 año y medio, hermana, y pues obviamente para este punto ya éramos más novios que nada, ya la relación estaba súper formalizada, pero la familia no sabía porque no lo dejaban tener novio. Entonces a mí se me hacía pues feo porque nos teníamos que seguir escondiendo y la verdad es que a mí ya no me gustaba eso. Pero te voy a decir algo, hermana, yo estaba demasiado enamorada de él que a mí no me importaba si lo veía 5 o 10 minutos porque pues solamente lo veía en la prepa, o sea, no lo veía fuera de... Y pues yo decía, bueno, no pasa nada, yo sí quiero tener una relación con él, me gusta mucho, lo quiero mucho y no quiero que esto se acabe pues simplemente por eso. El problema empezó cuando yo empezaba a ver a mis amigas, a mis compañeras, a mis compañeros que tenían una relación normal, que salían, que se divertían, que subían fotos juntos, que se daban detalles y pues yo quería vivir lo mismo. Obviamente yo sentía que pues también me merecía tener una relación así, ¿sí me explico? Entonces decidí hablar con él y le dije, oye, pues ya no nos podemos seguir escondiendo. Yo quiero tener una relación normal en donde salimos, donde nos vemos, donde nos presentamos a las familias y pues está muy raro esto. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, tenme paciencia, voy a hablar poco a poco con mi familia para explicarles que tengo novia, pero pues necesito tiempo, porque pues para mi papá, para mis papás, o sea, para su mamá y su papá, lo más importante es que yo estudie, entonces pues ellos por eso no me dicen que ahorita novia no. Y pues, hermana, yo decía, ok, yo entiendo, repito, que hay personas que en la prepa no los dejan tener novio, está bien, yo lo respeto, pero pues ya estábamos un poco grandes, ya era como que pues no vamos a hacer nada malo, una pareja normal, igual vamos a su casa, pero él siempre me decía que no, que en su casa lo más importante era el estudio y no tener novias. Ay, hermana, pues agárrate, porque al primero que decide contarle mi novio, el cucaracho, de nuestra relación es a un tío, un hermano de su madrastra, que le vamos a poner Martín, ¿no? Total que él le cuenta a Martín y todo muy bien, me la empecé a llevar súper bien con Martín porque pues aceptó nuestra relación y no sé qué, pero, hermana, de la noche a la mañana las cosas cambiaron completamente. De la noche a la mañana a Martín yo le caía mal porque resulta que cuando mi novio va a contarle a su madrastra
madrastra de nuestra relación, el tío Martín va y le dice a su hermana, a la madrastra, le dice, ay no, sí, yo ya la conocí, es una cualquiera, no le conviene a tu hijo, a mi sobrino no le conviene esta. Hermana, cuando yo con Martín me la empecé a llevar súper bien, nos hablábamos súper bien, y fue y le dijo a la madrastra de mi cucaracho que yo era una cualquiera, o sea, ¿qué le pasa? Obviamente yo le dejé de hablar a Martín completamente porque pues ¿qué es eso, hermana, de andar hablando de mí así? O sea, al contrario, porque él había dicho el cucaracho que nos iba a apoyar en la relación y todo lo contrario, fue a hablar mal de mí con la madrastra del cucaracho. Pues total, obviamente le dejé de hablar y todo, mi novio me decía que tranquila, que no pasaba nada. Para este punto, por esta situación, la madrastra de mi novio pensó que ya no andábamos. Entonces Martín, el tío de mi novio, me mandó un mensaje y me dijo, ay, qué bueno que ya no andan porque mi sobrino se merece algo mejor. ¿Tú qué? No, hermana, pues agárrate. Pero ¿sabes por qué Martín inventó esto? Porque a Martín le gustaba mi novio. O sea, Martín quería con mi novio. Por eso es que había inventado todo eso y por eso es que había hablado mal de mí con la madrastra de mi novio. Pues total, hermana, agárrate porque aquí se viene lo feo. Te digo que para la madrastra de mi novio ella pensó que ya habíamos terminado y resulta que en una ocasión su madrastra le agarra el celular a mi novio, le revisa los mensajes y se da cuenta que él y yo seguimos juntos. Y aquí, hermana, se viene, mira, lo más feo de la historia. Hermana, la madrastra de mi novio intentó desvivirse, irse pa' con Chuyito, pa' con Diosito, cuando leyó los mensajes. Y yo no entendía por qué le afectaba tanto a su madrastra que mi novio, o sea, que su hijastro estuviera conmigo. O sea, yo no entendía por qué. O sea, al grado de que la señora ya se quería desvivir, que ya no quería estar en este mundo precisamente porque yo tenía una relación con él. De verdad que yo estaba muy confundida, no entendía qué estaba pasando. Así que si la señora pensaba que por esto yo me iba a separar de mi novio, no, hermana, pues yo estaba cada día más cerca de mi novio. Hermana, pues cuando pasó esto, resulta que a la madrastra de mi novio la internan en un hospital psiquiátrico. Yo acompañaba a mi novio que iba a llevarle comida, llevarle cosas así, y yo me quedaba afuera, pero siempre estaba apoyando a mi novio. El tiempo que esta señora estuvo internada, la madrastra de mi novio, pues él y yo ya teníamos una relación un poco más normal, ya salíamos, ya nos divertíamos, íbamos a las fiestas, al cine, bla, 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 y esta etapa de mi relación, pues hermana, ya me empezaba a gustar, porque entonces me di cuenta que el problema no era mi novio, o no era que no le quería decir a su familia que tenía novia, era la madrastra que no lo dejaba tener novio. Pues se llega el día en que la madrastra sale del psiquiátrico, hermana, te digo que esta historia está muy turbia, sale del psiquiátrico esta señora, la madrastra, y Martín, el tío de mi novio, o sea, el hermano de la madrastra, va y le cuenta que mi novio y yo nunca que no terminamos, porque la señora pensó que ya habíamos terminado. Pues cada que Martín le contaba que seguíamos juntos, la señora se ponía súper mal, hermana, de verdad, yo no entendía por qué. O sea, yo le decía a mi novio, pero ¿en qué le afecta, pues? ¿Qué le he hecho? Ni siquiera me conoce, no se ha dado la oportunidad de conocerme como para que se ponga así la señora. Y me decía, no te preocupes, mira, te voy a explicar por qué pasa esto. Lo que pasa es que mi papá se la pasa de viaje todo el tiempo por trabajo, y pues a mi madrastra le da miedo quedarse sola y le da miedo que yo pues me case o algo y me vaya de la casa y la deje sola. Y yo, güey, pero pues somos novios, o sea, no nos estamos casando, no la estás abandonando, yo puedo platicar con ella, conocerla, hacernos amigas. Pero hermana, la señora se ponía muy mal cada que se enteraba que yo seguía más fuerte en mi relación con mi novio. Pero hermana, yo ya me sentía muy extraña y muy incómoda con esta situación. Yo la verdad es que yo ya no aguantaba a esta señora que siempre hacía ese tipo de cosas. Era como un chantaje sentimental y trataba a mi novio como si fuera el esposo, como si fuera el esposo de la casa, así que tenía que cuidarla, que tenía que hacerse cargo de la señora, y tomaba el papel del papá, ¿sabes? Entonces como que a mí ya no me gustaba. Para esto, hermana, yo tenía, por alguna extraña razón, bueno, no extraña, sino que en algún momento mi novio me pasó el contacto de su madrastra, yo la guardé y subía sus estados indirectas para mí, burlándose de mi físico, diciendo que su hijo andaba con una cualquiera, o sea, puras cosas así. Yo le dije a mi novio, a ver, yo ya no me siento cómoda con esta situación, neta no entiendo a esta señora qué le hice para que me trate así. Y mi novio me decía, ay, no le hagas caso, ignórala, ni siquiera sabes si es para ti eso que está subiendo. Y yo, hermana, la verdad es que ya me hacía sentir insegura. Eso y entre otras cosas que hacía la señora, la verdad es que ya no era nada agradable seguir en esta relación. Él empezó a ser muy distante, de tener una bonita relación, entre comillas, pasó de ser bonito a raro. La verdad es que yo ya era súper celosa, me ponía celosa de todos sus movimientos. Si él me contaba que estaba haciendo algo con la madrastra, me enojaba, le reclamaba, ay no, hermana,
horrible, horrible, de verdad que yo no entendía qué me estaba pasando en la cabeza, me estaba volviendo loca de verdad. O sea, hasta mi novio me decía, ¿estás loca? ¿Cómo me vas a celar con mi madrastra? O sea, ella para mí es como una mamá, me puede celar de cualquier mujer menos de ella, para mí es mi mamá. Entonces yo decía, no, sí, o sea, ¿cómo voy a estar pensando cosas mal? O sea, ¿qué me pasa, no? Como que me creí ese cuento, pero hermana, ojo de loca, nunca se equivoca, nunca se equivoca. Hermana, pues llega mi novio y decide pedirme un tiempo. Yo respeté la decisión, yo también ya estaba medio cansada y muy mal con esta situación. Le dije, está bien, no pasa nada. Ay, no, pues la madrastra feliz de la vida de que habíamos terminado. Pero a las semanas me vuelve a buscar mi novio, bueno, el cucaracho, y me dice, ¿sabes qué? Ya entendí que mi madrastra no es mi responsabilidad, que yo tengo que hacer mi vida, yo quiero estar contigo, por favor perdóname, por favor hay que estar juntos. Y yo como hermana estaba más confundida pues por el cambio tan repentino de actitud. Seguimos y todo muy bien, pero hermana, no me duró tanto el gusto, porque de un día para otro me dejó de hablar el cucaracho. O sea, de estar bien me dejó de hablar de un día para otro, literalmente pasaba enfrente de mí y como si no me conociera, me ignoraba, se volteaba, hermana, como si yo fuera una desconocida. Y yo dije, ay, ¿sabes qué? Ya vaya, me harto este hombre, ya que haga lo que quiera, su madrastra, sí, ya, de verdad ya basta. Y dije, ¿sabes qué? Bye, ya no quiero que me hables, de todas maneras yo ya estoy segura que vas a venir a rogarme. Y así fue, hermana, pero esta vez regresó el cucaracho para contarme toda la verdad. Hermana, pues resulta que la madrastra lo tenía amenazado, porque le dijo, si tú sigues con ella, yo a ella le voy a hacer daño. Y yo le dije, a ver, pero ¿por qué? ¿Cuál es su coraje? Es que no entiendo cuál es el coraje de la señora. Ay, hermana, pues que me confiesa la verdad y me dice, pues es que yo tengo una relación con mi madrastra. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que tienes una? Me dice, sí, pues ya, o sea, tengo una relación con ella y pues obviamente por eso a ella no le gusta que esté con otra persona y por eso se pone celosa. Hermana, yo estaba en shock, pálida, modo Gasparín, no sabía ni qué pensar. Obviamente la madrastra era muy joven, muy guapa, de verdad era muy muy joven y yo decía, bueno, pues tan guapa la señora como por qué se enoja, ¿no? Pues si total el papá de mi novio no la quiere, pues que se busque otro, güey, está muy guapa para que la señora, no, pues total, hermana, pues tenía una relación con mi novio, por eso no lo dejaban tener novia. Yo caí en depresión, hermana, neta, como un año, o sea, yo me puse muy mal con esta situación, yo no entendía, me alejé de él, obviamente pues terminé con él, me alejé de las amistades en común con él, no quería tener nada que ver con él, o sea, algo que me relacionara con él, yo me alejé, me fui de esa ciudad porque yo no quería tener nada relacionado con él a mi alrededor, pero después caí en cuenta y dije, bueno, yo no tengo la culpa, al final pues sí, me lastimó mucho esta situación, pero yo no tengo la culpa de que eso haya pasado. Total, pues regresé, hermana, dije, no, a ver, tranquilízate. Empecé a trabajar en mí, empecé a ir a terapia, pero no te voy a negar que eso me dolió bastante. Nunca me voy a arrepentir de haber estado con él, hermana. Para mí él será siempre una persona muy importante en mi vida. Pero este tema aún no lo puedo hablar sin que se me haga un nudo en la garganta.